iniciando un ciclo de programas de un tema muy importante y de un personaje también muy importante. Estamos hablando con un comisario de la policía que por 26 años estuvo a cargo de investigaciones, pero que también es un escritor. Y con él vamos a tratar de ir desentrañando los problemas que tienen los crímenes. Eduardo, es un privilegio estar contigo, saber que estuviste tanto tiempo en investigaciones, tú eres una persona que también es un escritor, estaba viendo tu libro, La balada del comisario, y nos gustaría acercarnos a desentrañar todos estos misterios que tienen los crímenes. Estamos viviendo una información de un crimen atroz que pasó en el extranjero. Hemos tenido también en el contexto nacional otros crímenes. ¿Qué hace criminal a un hombre? ¿Todos podemos ser criminales? Primero, las buenas tardes a los auditores. Este programa va en horario diferido de repente, puede ser buenos días. En realidad todos podemos ser criminales en algún momento. No necesariamente le vamos a quitar la vida a alguien, como el crimen generalmente significa o lo que significa, pero sí podemos cometer un acto criminal, y eso va de acuerdo al gen, va de acuerdo a montones de variantes. Una de ellas puede ser el entorno familiar, el origen, y voy a recordar, fíjate, entrando de lleno a la cancha, para hablar en términos deportivos, que yo tuve un profesor, un magnífico profesor que se llamaba el doctor Alberto Teque-Selitz, provenía de ancestros alemanes, y él me enseñó en el año 1977 que en la población San Gregorio bastaba que uno, en ese tiempo era lo más temido como población marginal y fabricante de criminales o de ladrones, en fin, bastaba que uno estudiara medicina para que los demás no justificaran porque eran criminales. O sea, las variantes son infinitas. Y basta que una persona dentro de un grupo de criminales no sea para que los demás también hayan tenido la oportunidad de no serlo. Así que hay varias variantes, repito, que analizar. Correcto. Y es posible también que la delincuencia haga escuela, porque es posible, por ejemplo, que una persona, como son los homicidios seriales, por ejemplo, en que alguien comete un delito y después hay otros que lo imitan, también se imita el crimen. Es realmente la batería de preguntas que tiene este profesor de periodismo, porque él es profesor de periodismo, es infinita también, de verdad. Estás sacando de la caja tú de tus preguntas varias que tienen muchas interpretaciones. Pero quiero decirles que en mi trayectoria policial he aprendido que estos temas también tienen que analizar los especialistas, psiquiatras, psicólogos que no están en estos momentos en el campo de la criminología. ¿A qué voy? Yo conocí 3 o 4 criminólogos, Marco González Berendique, por ejemplo, que fue profesor mío, que era un autodidacta prácticamente, estudió en Estados Unidos también ya siendo viejo, si me permites el término, y pare de contar, pues, conozco al doctor Esquivel, por ejemplo, que era un criminólogo y que decía que la sangre habla. ¿Y por qué decía esto? Porque en un sitio de suceso, donde ocurre una muerte, nosotros podemos no tener, o podemos tener ausencia de huellas dactilares, podemos tener ausencia de alguna patente, de algún rasgo de alguien, pero si hay una gota de sangre, la sangre nos va a dar todas las características del autor, o en este caso de la víctima. Y en este caso de Cepeda, no hay una gota de sangre, no hay un cuerpo. ¿Y cómo hay un delito? Mira, a mí me llama particularmente la atención, ya que me llegaste a lo de Nicolás Cepeda, es que toda la gente, fíjate, hacia el pasar nomás, todos hablan de que Nicolás se hizo de un combustible, se hizo de algunos elementos para tratar de hacer desaparecer a su víctima, y sin embargo nadie habló de una pala. Generalmente el autor de un hecho va a sepultar a alguien y hablan incluso que la persona estaría sepultada en uno de los bosques de Dillon, creo, ¿no? Por ahí cerca, o de Besançon, que es la ciudad donde ocurrió esto. Y no hablan de pala. Entonces, por eso que sacaron mucho las conclusiones de que podía haber sido arrojada al río que pasa por el lugar del bosque aquel donde él se detuvo, porque esto lo maneja todo Chile, todo el mundo esto. Te fijas, se pasan a llevar cosas que son fundamentales. O sea, si yo voy a cometer un crimen y voy a hacer desaparecer a alguien, de lo primero que me pruebo es de una pala, aunque tenga un río a mano, pues que nadie sabe hasta cuándo vamos a necesitar hacer un hoyo, ¿no? Claro. Con respecto, por ejemplo, a crímenes que también han afectado, han asolado, digamos, a la zona, por ejemplo, de Quilpué, de Villa Alemana, hay una estudiante, Ámbar, que fue muerta, digamos,
por un sujeto que ya antes había cometido un asesinato con una educadora de párvulos y con su hijo. Claro. Y el mecanismo, la forma de hacerlo fue muy similar al asesinato que cometió después. ¿Cómo ocurren esas cosas? ¿Cómo sucede eso? Que nadie se dé cuenta que el principal sospechoso de la desaparición de Ámbar, porque se había desaparecido, era ese sujeto que ya tenía antecedentes policiales. ¿Cómo se explica esa contradicción? O sea, más que contradicción, yo me tiraría por el lado de que el que repite un crimen de estas características y con estas prerrogativas, digamos, del hombre actuar sobre seguro, tener todas las facilidades, por ejemplo, en el caso del primer crimen, haber trabajado ocultamente, haber producido en un tarro una encerrona ahí para que la persona no se diera cuenta, algún vecino por el mal olor, en fin. Se fijan, una persona que arriesgó su vida. En Chile no hay cadena perpetua, o sea, no hay que... la condena, la pena capital no existe, pero sí, ese hombre arriesgaba, imagínate tú, 50 años de vida en una cárcel y al menos al año, al tiempo después, vuelve a cometer lo mismo. Entonces, si tú me preguntas por qué ocurre, yo creo que ni él mismo lo sabe, pero sí nosotros nos acercamos a tratar de investigar. Por eso digo, hay una ausencia de gente especializada en este tipo de génesis, por qué el delincuente actúa así, y eso no lo he visto ni en Canal 13, ni en Canal 7, solamente le preguntamos al policía qué es lo que vio, qué presentó, y los medios de prueba, pero nadie habla por qué la razón, por qué se produjo este crimen. Sí, porque también preguntándole incluso a él, en cierta oportunidad, dijeron, ¿cuál fue tu falla? O sea, ¿cuánto le preguntaban a él, cuál fue el error que tú cometías? Apuntando al error, digamos, axiológico, valórico de matar a una persona. Y él dijo, el error fue que el tambor en que enterré a estas personas, a la educadora de párvulo, su hijo, tenía una filtración, sí, y por lo tanto por ahí hubo emanación, ¿no es cierto?, de gases. ¿Ya? Entonces, para él era el haber fallado en la técnica homicida y no en haber fallado como persona, ¿no es así? Le preocupaba más que se hubiera producido la perfección en la desaparición de los cuerpos que por qué actuó él así y no tener ningún compromiso moral de ningún tipo. Ahora, ¿sabes qué? Me tomaría la libertad para decir que se asocia mucho al delito, el origen del delito, con el origen social, socioeconómico. No es así, no es así. Los más grandes crímenes los cometen gente que también ha tenido acceso a libros, a preparación, en fin. Vean ustedes las películas, los grandes cineastas norteamericanos o hombres de televisión que han hecho series, se han preocupado de ver al revés y al derecho cómo han sido las mecánicas de los delincuentes y los 7 pecados capitales, por ejemplo, con, ¿cómo se llama este actor que sí, actuó Brad Pitt ahí también, ¿eh? Morgan Freeman, exacto. Bueno, Eduardo, son tantas las preguntas que uno se puede hacer. Luego te voy a hacer una pregunta, pero creo que debemos ir a una pausa. Sí. Te voy a dejar anotar la pregunta. Por ejemplo, yo fui conocido, amigo de Nivaldo, el profesor que mataron en Cristo. ¿Qué pasa ahí? Lo vamos a tocar después de esta pausa. Desde la comuna de Olmué, región de Valparaíso, Chile, transmite Olmué Visión. Bien, continuamos en el programa El Comisario. Y al comisario lo tenemos aquí, ¿no es cierto? A Eduardo Osorio Acuña. Eduardo, te dejé plantear una pregunta, ¿sí? ¿Estamos en una espiral ascendente en el crimen en Chile? Si lo preguntaran con un carácter que tuviera una doble intención, yo creo que sería una zancadilla y me daría cuenta, ¿eh? Pero en este caso, conociéndote, sé que la pregunta proviene con buena intención. Sí. Cada día el delito se apodera más de nuestras calles, en fin. No podemos olvidar la migración tampoco. Pero son otro tipo de delitos, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, el delito que congrega a un sicario. No se veía en Chile hasta hace 4 años, 5 años. Actualmente los encargos, los crímenes por encargo han recrudecido totalmente. Incluso nos damos, como entre comillas, el lujo de ver situaciones a las 10 de la mañana que antes no se veían, los crímenes ocurrían en la noche, por eso les decía que el detective es un hombre que tiene que pasar como en las sombras, entre las sombras. ¿Ah? O sea, hay que tener cuidado a las 10 de la mañana para entrar a un supermercado, para donde dejar estacionado el auto. Y respecto a eso mismo, fíjate,
Me estaba acordando con respecto a lo del profe Nivaldo, Qué que esto también yo creo que ha sido, que quedó a lo mejor en el aire un poquito en el plano anterior, en el trazo anterior, es que nadie se explica cómo una persona que estaba tan aquerenciada con este profesor, tan buena persona, mejor persona que usted incluso, profesor, Así es. haya cometido eso. Eso demuestra que estamos en una espiral que incluso las razones o las causas por qué esta espiral está desbocado hay que estudiarlas con alto detalle. Por eso digo, así como usted estudia para policía, estudia para carabinero, estudia para profesor, estudie criminología también, porque el día de mañana van a tener que tener especializados hasta los psicólogos con respecto a estos delitos. Claro, y volviendo al caso de Nivaldo, fíjate que se originó antes de la pandemia y ahora viene la pandemia. La pregunta es también, el hecho de la pandemia puede contribuir también, ya lo hemos visto con los estudiantes, con algunas situaciones que son bastante complicadas, ¿podría también incrementarse en los delitos en general? Por supuesto, y con lo que hay que tener más cuidado, es que cuidado, yo no doy recetas. Aquí me invitaron para que más o menos define el acuario del cual formamos parte, como decía Bertolt Brecht. Pero la pandemia y la droga también son muy importantes. La droga, fíjate que es de una desinhibición, caballa. La droga en un momento te puede hacer a ti, hacer ver un sangramiento como algo totalmente susceptible y puede ser olvidado. Y la persona se está desangrando y está agonizando. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso en nuestra sociedad como tal. Fíjate que este canal transmite desde acá de Olmué, ¿no? ¿Sí? Sí. Al llegar acá a la ciudad, que no venía hace mucho tiempo, desde cuando Rodolfo Rotter animaba el festival del Guaso, no, nunca lo animó, pero desde el momento que hacía el magnetoscopio, me decía el señor que estaba a cargo ahí en la Plaza de los Caballos, donde estacioné el auto, me decía que él deja la bicicleta, deja el bolso, con todo ahí en la mañana y va allá al otro kiosco, a la otra plaza y lo encuentra. Entonces, no quiero decir que seamos una taza de leche, pero eso está totalmente transversiado, como dicen los choros, los lanzas, en la gran ciudad. Eso es lo que hay que tener cuidado. Tú, volviendo un poco al punto que tocaste anteriormente, ¿hay alguna añoranza con esa policía anterior que se investigaba, que se trabajaba de una manera paulatina? ¿Hay esa nostalgia o no? Claro que la hay, pues. Y está, bueno, te voy a repetir, está en lo que yo escribo. Tengo una nostalgia, tengo una melancolía interior porque yo amé a mi profesión, la amo. Yo quise mucho a la policía de investigación y la tengo metida en mi corazón y no es un palabrerío. Y les voy a decir que en Arica, por ejemplo, un día, unos colegas de narcóticos a las 4 de la tarde supieron de un dato que se iba a hacer una entrega arriba en Zapagüira, que queda a 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, y salieron en mangas de camisa. Eran las 4 de la tarde en Arica. Ustedes saben que en Arica a las 10 de la noche usted puede andar con short, en cualquier época del año. Y se fueron en un furgoncito hasta Zapagüira para ir a hacer la diligencia y todo, y de repente se dan cuenta en Zapagüira que Zapagüira tiene una temperatura de 12 grados bajo cero en la noche. Iban de manga corta. Con eso les digo, qué nostalgia y qué melancolía voy a tener por ese tipo de detectives que ni pensaron ni siquiera en su familia para ir al río. Pero yo te quería preguntar, Eduardo, también con respecto a esto que hablábamos antes de la espiral y de riesgo que hay. Por ejemplo, queda mucho con lo que se llama comúnmente la puerta giratoria, ¿no? Sí. Eso es un problema ético, porque los delincuentes vuelven a salir. Pero yo como persona a pie, como le llaman comúnmente, una persona corriente, también veo que esas personas podrían convertir de nuevo en delito y yo ser víctima de ello. ¿Qué ves eso tú? Porque pienso yo que la policía también tiene una desazón cuando toma a un delincuente, le muestra las pruebas y finalmente después vuelve a quedar libre. ¿Qué pasa con eso? Es que eso es tan teórico para analizarlo. O sea, me puede dar a mí las armas para decirte en términos teóricos qué es lo que está pasando. Pero hay que estar adentro de una cárcel y pasar las 4 puertas de la penitenciaría de Santiago, esas puertas con unos barrotes así, para darse cuenta que adentro hay un abandono total. Si el delincuente, yo me admiro cómo no sale más delincuente incluso. Ustedes saben de los pelotazos en las cárceles de Ovalle, en las cárceles de... La gente pasa en la noche y tira una pelota de fútbol con droga y eso está pasando actualmente, está pasando y
Creo que estamos flaqueando en ese aspecto. Incluso las cárceles tienen que ser motivo de alguna vigilancia externa. No tan solo los gendarmes tienen responsabilidad acá, los mismos policías. Creo que las cárceles se van a transformar en un momento, formar parte del patrullaje nuestro como policías, po. Porque tú tienes una agenda, ¿no? Cuando tú te haces del turno de noche, a las 12 de la noche sales a la calle, salías, porque ya los policías no salen, perdónenme, no salen. Cuando salías a la calle decías, voy a pasar aquí por el banco tanto, voy a pasar por el almacén tanto, qué sé. Nunca por la cárcel. Y la cárcel ahora es motivo también de delito, a pesar de que están cumpliendo pena los delincuentes. Exactamente. Y algunos salen con la diaria a matar, a robar. La diaria es la salida que se les da a algunos para salir a trabajar. Van a robar algunos, ¿no? No estoy diciendo la generalidad. ¿Pero se puede rehabilitar una persona No. entonces? ¿Cómo? ¿Se puede rehabilitar un delincuente? Bueno, la máxima que me decía el doctor Teque, que basta que una persona en una población marginal sea un aventajado estudiante como para que los demás pudieran haber sido. Con eso te respondo. Bien. Bueno, aquí estamos conversando con Eduardo Osorio, el comisario. Estamos haciendo un ciclo de programas que conversaremos de distintos temas y el crimen, las situaciones, las cosas que vivimos cotidianamente van a ser motivo de este análisis. Eduardo, tú como escritor de este libro y como periodista también que lo eres, yo creo que vas a seguir nutriéndonos de todas estas cosas tan importantes. Así que muchas gracias por estar con nosotros ahora. Muchas gracias, encantado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.